Todo el mundo dice que Toni Kroos es un genio, pero si somos completamente honestos, a primera vista, muchas veces ni siquiera se percibe. No es rápido, no regatea, casi parece demasiado tranquilo. Así que quería verlo en blanco y negro. Quería encontrar la prueba en los números. Revisé conjuntos de datos de los últimos 10 años y entonces me encontré con esta estadística. Esta es la élite, los mejores pasadores del mundo, y pensé que encontraría a Kroos en lo más alto, solo en la cima. Pero no encontré eso. Mira esto. Arriba a la derecha ese es Rodri, casi 20,000 pases, con más del 91% de efectividad. Es el rey de las estadísticas. Y Kroos, él está aquí, con menos del 90%, menos volumen que Kimmich, al mismo nivel que Busquets. No me malinterpretes, eso es bueno. No, eso es de clase mundial, pero entre los gigantes absolutos es un promedio estadístico. Nada en este punto grita talento generacional. En ese momento, de hecho, quise borrar este video. El número decía que era solo uno más, pero la sensación no me abandonaba. Así que me propuse entender qué es lo que nos estábamos perdiendo aquí. Indagué más a fondo, me alejé de las hojas de Excel y me adentré en el juego y me di cuenta de que, aunque todos decimos que es de clase mundial, en realidad es muchísimo mejor de lo que jamás pude haber imaginado. Tengo que mostrarte esto. Para comprender por qué el gráfico de la introducción presenta una imagen errónea, necesitamos apretar el botón de reinicio. Necesitamos regresar a una época en la que el mundo todavía parecía estar bien para Toni Kroos. En 2013, el Bayern Múnich gana el triplete. Lo arrasan todo. Y en el banquillo se sienta Jupp Heynckes. Eso es importante porque Heynckes fue mucho más que un simple entrenador para Kroos. Fue su mentor. Fue el hombre que lo había descubierto años antes durante su sesión en el Leverkusen y que lo había moldeado. Con Heynckes, Kroos tenía su puesto asegurado. Era un titular indiscutible. Pero entonces, Heynckes se marcha. Pep Guardiola llega y de repente sopla un viento diferente. En el verano de 2014 se están negociando los contratos y el ambiente cambia. Los directivos del Bayern miran a Kroos y no ven el problema. Básicamente le dicen, no te pagaremos 10 millones, eres bueno pero no eres irreemplazable, no eres un Robben ni un Ribéry. En Múnich era el Toni de los pases laterales, alguien que desaparecía en los momentos decisivos y solo gestionaba el juego. ¿Tenían razón? ¿Era realmente solo un pasajero en un equipo de clase mundial en aquel entonces? No quería creer eso, así que extraje los datos en bruto de la Copa del Mundo de 2014, el torneo en el que supuestamente mostró a todo el mundo quién es en realidad. He elaborado un gráfico para analizarlo. Hacia afuera puse el volumen, es decir, cuántos pases realmente juega por partido, y a la derecha los quiebres de línea, o sea, pases que dañan al oponente, que rompen las líneas defensivas. Mi teoría era que si el famoso mito del pase lateral es cierto, Kroos debería aparecer muy arriba en el gráfico, pero completamente atascado a la izquierda. Muchos pases, pero cero ganancia territorial. En cuanto graficamos los datos, un punto salta a la vista inmediatamente. En la cima, Daniele De Rossi. Parece un error del sistema. Juega más de 100 pases y estadísticamente rompe casi todas las líneas. Inmediatamente pensé, vale, Italia estuvo mal, pero ¿era De Rossi realmente un dios? Pero cuando hice zoom, el castillo de naipes se derrumbó. De Rossi solo jugó 2 partidos. Tuvo 2 grandes días y luego se fue a casa. Eso lo distorsiona todo aquí. Eso no es una tendencia. Eso es aleatoriedad. Así que tenemos que hacer una depuración. Quería saber quiénes fueron los que de verdad marcaron el torneo. Por eso, todos los que quedaron fuera pronto son eliminados. Solo consideramos a los jugadores con un mínimo de 4 partidos. La imagen se aclara de inmediato. De repente, solo hay un tipo allí arriba a la derecha, Toni Kroos. El resultado es clarísimo. No está pegado a la izquierda con los seguros. Está muy a la derecha. Combina la mayor cantidad de pases con el segundo mayor número de quiebres de línea, lo que significa que hace exactamente lo que el Bayern decía que no podía hacer. Él no gestiona el juego, lo impulsa agresivamente hacia adelante. Pero había una cosa más que me molestaba, el segundo gran prejuicio que se le pegó en aquel entonces. Kroos desaparece cuando el partido se pone intenso o ralentiza el ritmo del juego. ¿Acaso los directivos del Bayern tenían algo de razón en eso? Era bueno con el balón, pero se volvía invisible cuando el rival presionaba. Para comprobarlo, no podemos fijarnos en los pases. Tenemos que analizar las pausas, así que elaboré un gráfico que nunca antes había visto. Mide el silencio. En otras palabras, ¿cuánto tiempo transcurre en promedio hasta que el jugador vuelve a pasar el balón? Esto es importante, así que presten atención por un segundo a cómo lo interpretamos. En un eje tenemos la mediana. Ese es el estado normal. Nos dice cómo suele participar este jugador. Pero en el otro eje tenemos el promedio, y ese es brutal, porque el promedio castiga los valores atípicos. Si un jugador desaparece por 10 minutos y se vuelve invisible, ese valor se dispara al instante. Así que para nosotros, eso significa que los jugadores de arriba a la derecha, con mediana alza y promedio alto, son como eventos. Esos son delanteros o extremos. Esperan el balón por una eternidad, luego hacen una sola acción y vuelven a esperar.
no forman parte de la dinámica general del juego. Los jugadores que se mueven por esta zona central del campo, con una mediana baja pero un promedio muy alto, resultan ser muy peligrosos. Generalmente están presentes, pero tienen ciertos momentos en los que se esfuman por completo, donde la presión del partido los saca totalmente de la acción. Y ahora, centrémonos en el caso de Tony Cross. Si él llega a desaparecer de verdad, su valor promedio, aún así, debería ser bastante alto. Las penalizaciones para esos desertores deberían hacerse visibles, pero cuando me puse a buscarlo, lo encontré completamente abajo, en la esquina inferior izquierda, en la zona de extremo absoluto, con una mediana de 32 segundos y un promedio de 65 segundos. Estadísticamente hablando, eso sencillamente no es algo normal. Una mediana tan baja significa que el juego pasa constantemente a través de él, pero el promedio tan bajo es, sin duda, el verdadero golpe de gracia. Significa que no hay excepciones. No hay una fase en la que Cross desaparezca 5 minutos. Sea el minuto 1 o el 90, estén ganando o perdiendo, matemáticamente el balón vuelve a él casi como un reloj. No es un evento como un delantero, él es el metrónomo. El juego ni siquiera puede fluir a su alrededor. Él impone su ritmo a todo el torneo sin tomarse ni un solo respiro. Y fue entonces cuando me quedó completamente claro que la acusación de que desaparece no es una opción, es una mentira matemática. Bien, hemos visto que juega rápido y que juega hacia adelante, pero yo seguía escéptico. Quizás todo esto sea solo pases cortos en el mediocampo. Para ser campeón del mundo, también tienes que ser capaz de cambiar el juego. Así que, por último, me fijé en los pases diagonales, los balones largos de un lado a otro. Y aquí es donde la diferencia entre Bueno y Cruz se hace realmente visible. Mira esta barra. Ese es Fernando Gago. En este torneo, estadísticamente, es el segundo mejor mediocampista en su categoría. Alcanza las 14 pelotas diagonales. Esa es la vara para un gran torneo. Y ahora vemos a Kroos. Tiene 32 años. Dejen que eso se asimile por un momento. La diferencia entre el primero y el segundo es de 18. Eso significa que Kroos, él solo, casi hizo tantas diagonales como el segundo, el tercero y el cuarto juntos. Eso es completamente absurdo. Mientras que todos los demás están intentando encontrar algún tipo de hueco, Kroos destroza toda la estructura fundamental con un único pase. Eso es probablemente justo lo que el Bayern de Múnich echó de menos en aquel entonces. Ellos estaban esperando el gran espectáculo, la gran función, los momentos destacados, las jugadas de fantasía, los resúmenes. Pero cuando observas detenidamente estos gráficos, puedes ver la verdadera y única razón por la que ganaron ese título mundial. Kroos hacía que el campo de juego pareciera inmenso para Alemania. Él simplemente decidía dónde se jugaría el partido, y esa misma dominancia faltó cuando se trató de retenerlo en Múnich, pero fue suficiente para que se convirtiera en campeón del mundo. Después de la final, Tony Kroos no vuela de regreso a Múnich, él vuela aquí, a Madrid. Y la cifra del traspaso es bastante extraña, 25 millones de euros. Es decir, si lo comparamos con el otro fichaje que realizó el Real Madrid ese mismo verano, James Rodríguez, la imagen del Mundial. Pagaron 75 millones por él, 3 veces más. ¿Cómo puede ser? Analicé la situación más de cerca en ese momento y la verdadera razón es básicamente la letra pequeña. Era su contrato, solo le quedaba un año. El Bayern no quiso pagar por él, así que estaba básicamente en venta. Para el Real Madrid, James era el galáctico para el espectáculo. Kroos era la oportunidad que simplemente se toma. Pero lo que aún no sabían, por esos 25 millones, no solo compraron un jugador, sino que casi por accidente compraron el cerebro de todo su juego. Así que Kroos llega al Madrid. Y deben saber, el Bernabéu es un lugar peculiar. La afición abucheó a Ronaldo. Abuchearon a su propia leyenda, Iker Casillas. Esa afición exige victorias, nada más. Así que si un club como el Real Madrid te sigue alineando una y otra vez durante una década entera y te permite ganar 3 títulos de Champions League seguidos, hay una razón sencilla. Eres vital. Quería comprender qué lo hacía tan irreemplazable, así que volví a los jugadores de élite de nuestro primer diagrama: Rodri, Busquets, Kimmich. Lo mejor de lo mejor. La primera pregunta fue, ¿qué tan segura está la pelota con ellos? En la Liga de Campeones, cada balón perdido es letal, así que analizamos los toques por cada posesión perdida. ¿Cuánto tiempo puedes tener el balón antes de que se produzca un error? Observen el gráfico. Aquí abajo vemos a la clase mundial normal. Jugadores como Kimmich, ellos están en el rango de 50 a 60 toques. Luego, si miramos un poco más arriba, ahí tenemos a Rodri y a Busquets, los jugadores de referencia absoluta en la posición de 6. Ellos alcanzan casi 80. Ese era el nivel que considerábamos el máximo. Y luego pasamos a Tony Kroos, y su puntuación casi se sale del gráfico. Él está en el 94.8. La brecha es simplemente absurda.
Toca el balón casi un centenar de veces antes de que ocurra un solo error. En los años en que el Real Madrid ganó el título 3 veces seguidas, esa fue exactamente la clave. Podías pasarle el balón sin importar lo tensa que estuviera la situación. El balón estaba completamente a salvo con él. Y entonces pensé, de acuerdo, no pierde el balón porque no toma riesgos. Él juega de forma segura. Y yo quería poner eso a prueba. Así que busqué las siguientes estadísticas. El avance por pérdida de balón. Mide cuánto terreno ganas por cada error. Volvamos a ver el terreno de juego. Aquí está el gran conjunto de jugadores de Elche, todos aglomerados y muy cercanos entre sí. Y luego observamos a un único individuo que, de hecho, consigue separarse. En lo más alto, Sergio Busquets. Aquí se le ve con una fuerza descomunal. Uno podría pensar, vale, Busquets es el rey de la progresión. Pero cuando uno se aleja y observa el panorama completo, se da cuenta de que Busquets no es el líder en absoluto, porque muy por encima de él flota Toni Kroos. Alcanza la cifra de 22.8 acciones. Esto rompe por completo todos los parámetros de la escala. Mueve el balón hacia adelante con mucha más agresividad que el resto de los jugadores y al mismo tiempo comete una cantidad mucho menor de errores. Definitivamente eso es una anomalía estadística. Normalmente el riesgo se paga con pérdidas de balón. Kroos, él simplemente no paga ese precio. Pero cuando tienes ese tipo de control, algo interesante pasa en el campo. Desplazas el juego permanentemente a la zona que daña al rival. Así que analicé pases al último tercio en la Champions League de 2017 a 2023. Mira el eje Y. En la cima, solo por encima de todos los demás, Toni Kroos mete el balón en zona de peligro más que Kimmich, que Modric, que De Bruyne. Y lo más loco es que no es solo una buena racha. Si observas el ranking histórico de la Liga de Campeones de todos los tiempos, él sigue estando en lo más alto. Eso explica el dominio histórico del Real Madrid. Mientras mirábamos los goles de Ronaldo o Benzema, Kroos en segundo plano tomaba el juego y lo seguía llevando a la zona de peligro, no esperaba los momentos, construyó un escenario para que los demás brillaran durante toda una década. Bueno, hablemos un poco del final. El año 2024, la Eurocopa en casa. La verdad es que la situación era muy especial. Kroos, en esencia, ya había dado por cerrado ese capítulo con su camiseta. En 2021, después de la última Eurocopa, él dijo, se acabó, no juego más, me retiro de la selección. Durante 3 años completos, solo jugó para el Real Madrid. Pero entonces, poco antes del inicio del torneo, llega esa llamada, el regreso del regreso. Pero esta vez con una fecha límite muy estricta. Vuelvo, sí, pero después de esto, se acabó por completo. Tras este torneo, pondré fin a mi carrera. Fui bastante escéptico, para ser honesto. Toni Kroos tiene 34 años. No ha jugado con esta selección nacional en los últimos 3 años. Normalmente, este tipo de regresos son puros espectáculos de nostalgia. Se trae de vuelta a la vieja leyenda para el vestuario, para el ambiente, pero en el campo se espera que los jóvenes hagan el trabajo. Quería saber, ¿fue la situación similar aquí también? ¿Fue él solo la mascota para la Eurocopa en casa? Así que extraje los datos del torneo, y lo que encontré allí es que, básicamente, no es normal. Primero, quería saber con qué frecuencia le llega el balón. ¿Se esconde? Grafiqué a cada mediocampista del torneo. Abajo están los minutos jugados. A la izquierda, los toques. Miren aquí en el medio. Aquí está el mediocampo. Rodri, Xhaka, Rice. Son los mejores del mundo, sin duda. Todos ellos están en el rango de 80 a 90 toques. Y luego, dirige tu mirada completamente hasta la cima. Hay un punto que está completamente solo. Toni Kroos tiene casi 110 toques por partido. Está a años luz del resto. Eso significa que no solo está ahí, él es quien lo maneja todo. Todo el juego alemán sigue pasando físicamente a través de él. Pero bueno, pensé, muchos toques son fáciles. También puedes pasar el balón con seguridad a un defensa central 100 veces. Esa es la trampa de la coartada en la que caen muchos veteranos. Así que hice la siguiente prueba. Estoy comparando pases por partido con la distancia que el balón recorre hacia adelante. En otras palabras, quién juega mucho y quién juega lejos. Normalmente, aquí se distinguen dos grupos. Los porteros se encuentran en la parte superior izquierda. Realizan saques de meta largos y dan pocos pases. Los jugadores de seguridad están ubicados totalmente a la derecha y ahora la mirada se dirige directamente hacia Kroos. Está aquí, en la esquina superior derecha, bien arriba. Es completamente absurdo. Es el jugador que más pases realiza en todo el torneo y con esos pases logra cubrir casi 700 metros de avance por cada partido, más que cualquier otro. Eso demuestra que no gestiona nada aquí. Es más agresivo en la creación de juego que cualquier joven de 20 años en este torneo. Hasta este punto, la verdad es que me había impresionado, pero después quise comprobar qué tan peligroso es en realidad. Creación de oportunidades, acciones que culminan en disparos a puerta. Y cuando terminé de construir esta gráfica, mi primer pensamiento fue, oh, aquí está la clave. Kroos está aquí, en este lugar. Sí, es un jugador excelente. Está al nivel de Lamine Yamal o Kimmich, pero en la cima están De Bruyne y Eriksen. Parece que es bueno, pero ya no el mejor. Pero espera un segundo, esa imagen es incorrecta. Estamos comparando peras con manzanas. De Bruyne, Yamal, Musiala juegan más adelantados. Se posicionan cerca del área. Su trabajo es dar el último pase. Kroos es un 6. Él recibe el balón en profundidad de Rudiger.
Así que construí un último gráfico para solucionar eso. Quería ver quién es el que genera peligro, a pesar de que sus funciones son básicamente defensivas. Y este es mi gráfico favorito de todo el análisis. Fíjate en la distribución. Aquí arriba a la izquierda están los atacantes. Mucho peligro y apenas toques en profundidad. Aquí abajo, en la zona derecha, los defensores. Muchos toques en profundidad, pero cero peligro. Es completamente lógico. Así es el orden natural del fútbol. Y luego está Toni Kroos, completamente solo en el mediocampo. Básicamente rompe la física del juego. Él no necesita avanzar corriendo para ser peligroso. Se posiciona en el fondo del campo y lanza pases de touchdown como un verdadero mariscal. Y eso me indica claramente que este último torneo no fue una simple gira de despedida. Fue la clara demostración de que su estilo de juego no tiene edad. No requiere de piernas veloces. Mientras él tenga el control del balón, impone sus propias reglas hasta el último y decisivo minuto. ¿Te acuerdas del gráfico que vimos al principio? Aquel en el que casi llegamos a dudar si era realmente tan único. Hemos observado que desde el año 2017 las barras se han desplazado. Jugadores de la talla de Rodri o Kimmich ya los han alcanzado. Estadísticamente ahora juegan el mismo número de pases con unos porcentajes de acierto igual de altos. En teoría parece que el fútbol moderno ha alcanzado a Toni Kroos, pero después de este análisis sabemos que eso es una ilusión. El fútbol aprendió a imitar los números. Las academias ahora producen jugadores que pueden completar 100 pases por partido, pero lo que ninguna estadística en el mundo sería capaz de copiar es lo que sucede entre los números. He encontrado 3 cosas que los separan de esta nueva élite. Primero, el ritmo. Otros jugadores tienen el balón, Kroos tiene la posesión. El sistema matemáticamente se lo devuelve una y otra vez, sin pausas, sin interrupciones. Segundo, el espacio. Dimos los pases diagonales. No se desenvuelve bien en espacios reducidos. Logra que la cancha se vuelva inmensa. Es él quien determina dónde se desarrolla el juego. Y en tercer lugar, el precio. Este es el punto más importante. Rodri, Kimmich, Rice, todos ellos son jugadores de clase mundial, pero a veces, al arriesgarse, pueden provocar una pérdida de balón que perjudica seriamente a su equipo. Kroos rompió completamente esa lógica. Ofrece el máximo rendimiento en ataque, pero sin pagar un precio por ello. Asume riesgos sin generar caos. Cuando lo ves por televisión, a menudo parece poco espectacular. Apenas suda, no se barre, no sprinta, pero esa es precisamente la trampa. La carrera de Toni Kroos es la historia de un jugador que nunca parece una superestrella típica, pero controla a los equipos para que se muevan como campeones. ¿A qué jugador debería analizar a fondo en mi próximo video? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para no perderte el próximo contenido. Chao y nos vemos en la próxima ocasión.